Muy buen día, soy la doctora Andrea Valdés del Colegio de Veracruz y voy a comentarles sobre una planta que recientemente ha cobrado gran importancia internacional, especialmente en el área de la medicina alternativa. Y me refiero a la planta de la moringa, cuyo nombre científico es Moringa oleifera Lam. Esta planta tiene poco tiempo de cultivarse de manera comercial en México y debido a ello existen todavía muchas dudas sobre sus propiedades alimenticias y medicinales en nuestro país. Nosotros, en el Colegio de Veracruz, el Colegio de Postgraduados, el Tecnológico Nacional en Boca del Río y en Veracruz, estamos estudiando esta planta desde hace varios años. Por esta razón, en esta cápsula les hablaré sobre lo que las investigaciones de nuestros estudiantes de posgrado y nosotros hemos encontrado acerca de la moringa. Los invito a que continúen escuchando esta información de la ciencia mexicana. La moringa es un árbol que tiene sus orígenes en el subcontinente indio. Esto incluye norte de la India, Pakistán, sur de Nepal y noreste de Bangladesh. A partir de ahí, esta planta se ha extendido por diferentes países de Asia, África, Oceanía y América, donde se encuentra México, y donde existen temperaturas preferentemente cálidas, ya que esta no es una especie de climas fríos. No se sabe exactamente cuándo la moringa llegó a México, pero nuestras investigaciones nos indican que aunque pudo haberse introducido desde hace varios siglos, es decir, durante la época de la colonia, la siembra con fines de comercialización inició apenas a finales del siglo pasado o inicios de este, por lo que la experiencia con este cultivo es muy reciente. La principal razón por la que moringa es reconocida se debe a sus propiedades alimenticias. Esto es porque la mayor parte de la planta es comestible. Las hojas pueden comerse frescas, ya sea como ensalada o en licuados, y secas se pueden preparar en infusiones. Las hojas crudas tienen un sabor ligeramente picante, dependiendo del sitio donde se cultiven. Los tallos pueden comerse cuando están tiernos, aunque en el caso de los tallos generalmente se utilizan más como alimento forrajero para el ganado, ya que son bastante fibrosos. Las flores se pueden comer crudas en ensaladas y en licuados, o bien se pueden cocinar al vapor o freírlas con huevo y otros vegetales. Las flores también se pueden preparar para infusiones. Las vainas se pueden consumir cuando están tiernas solamente, porque cuando maduran ya se vuelven muy fibrosas. Aquí podemos ver en esta diapositiva las vainas cuando están tiernas y también se aprecian cuando ya están maduras, que tienen un aspecto más bien leñosos. Aunque las vainas en realidad son fibrosas desde que todavía están tiernas, en Asia se cocinan como si fueran espárragos. Las semillas se pueden comer tiernas o maduras. Cuando están tiernas se pueden cocinar con arroz o agregar a algún otro platillo, como si fueran chícharos. Ahí las pueden ver en la imagen. Cuando están tiernitas se pelan, se les quita su cascarita y tienen un aspecto de chícharos. Y cuando están maduras ya toman un color café y cuando se pelan se puede ver el contenido del interior. Se tornan duras y adquieren un sabor bastante amargo. Muy bien, ahora sobre las raíces, de acuerdo con artículos científicos médicos, se ha encontrado que tanto la corteza como el interior de las mismas, si se consumen en exceso o en grandes cantidades, pueden resultar tóxicos. Esto se debe a que la corteza de las raíces contiene varios alcaloides, como la moringinina, la cual a la larga daña hígado y riñones y puede provocar abortos. Adicionalmente, otro alcaloide, la espiroquina, que se encuentra dentro de la raíz, si se consume en grandes cantidades, puede paralizar el sistema nervioso, por lo que nosotros no recomendamos que se consuma la raíz de la moringa. Y aquí pueden ver que cuando la planta está joven,
tiene un aspecto muy parecido a la raíz de la zanahoria y su sabor es un poco picante también, un poco parecido a la jícama, pero picante. Solo que recuerden que no se recomienda comerla porque si se exceden en el consumo es bastante tóxica. A continuación vamos a iniciar con la información obtenida durante estas investigaciones por nuestros estudiantes y por nosotros. Vamos a platicar sobre el efecto del suelo sobre el crecimiento de la moringa, el crecimiento de la planta y raíces en un suelo pesado, el efecto del suelo y el clima sobre las propiedades de las hojas y el efecto del suelo y el clima sobre las propiedades de las semillas. Muy bien, vamos a hablar sobre el sustrato y el crecimiento de la moringa. Esta investigación es muy importante porque se dice que la moringa es una planta que no necesita de muchos nutrientes, es decir, que no requiere de fertilizantes. En efecto, la moringa es una planta muy poco demandante en cuanto a requerimientos agrícolas, ya que proviene de lugares considerados como semiáridos. Para analizar cómo es que la moringa responde a diferentes tipos de climas y a condiciones de aridez, basta con observar cuál es la fisionomía de esta planta. Bueno, si observamos la planta, podemos ver en esta planta juvenil que tiene una raíz, como habíamos dicho, con un aspecto parecido al de la zanahoria, donde se pueden almacenar sus reservas. Estas son nutrientes y agua. Aquí la podemos ver en ampliación, es una raíz gruesa y esta es su principal función. Estas que ven aquí son las raíces laterales, que son las que permiten el aprovechamiento de los nutrientes y los líquidos que hay en el suelo. Otra característica que le da una gran adaptabilidad es que puede tener una semilla donde almacena también altos contenidos de nutrientes que le van a permitir sobrevivir a la planta en suelos muy áridos por un tiempo mayor. En nuestras investigaciones, estas semillas pueden durar hasta un mes, dándole alimento a la planta mientras esta va creciendo. Aquí vemos que la planta ya está bastante grande y todavía tiene pegada parte de su semilla. Y bueno, las hojas son compuestas. ¿Esto qué significa? Que sean compuestas y muy delgadas, que le va a permitir perder menos agua, por lo tanto la planta sobrevive con menor cantidad de agua y también se va a deshidratar menos. Para este experimento nosotros colectamos tierra de diferentes suelos de la región, suelo arenoso, suelo arcilloso y mezclas de arena con composta de cachaza de caña obtenida de un ingenio. Posteriormente llenamos las bolsas del mismo tamaño con estos sustratos y sembramos una semilla de moringa por bolsa. Las semillas y las plantas se distribuyeron aleatoriamente y se mantuvieron en un invernadero donde se regaron cada tercer día en cantidades iguales durante un periodo de un mes. En estas plantas podemos observar el crecimiento de moringa bajo diferentes tipos de sustratos. El primero es un sustrato arenoso y con muy pocos nutrientes. Aquí la planta es pequeña y tiene bastantes raíces secundarias porque está intentando buscar más recursos, es decir, su nivel de exploración del suelo es mucho mayor. En el segundo caso, la planta creció en un suelo bastante arcilloso, pero con una mayor cantidad de nutrientes. La planta desarrolló mucho más follaje, las hojas son más grandes y abundantes, pero la raíz es pequeña y con pocas ramificaciones. Esto debido a la dificultad de penetrar el suelo, que es bastante duro en la arcilla. En el caso tercero, tenemos una planta con arena y una tercera parte de composta. Y aquí ya se observa un mejor crecimiento tanto en parte aérea como en raíces. En el cuarto caso tenemos arena y composta en partes iguales y el crecimiento de la planta es todavía mayor. Y en el quinto caso vemos que incluso tener 2/3 de composta y solo 1/3 de arena le permiten a la planta el mejor desarrollo,
tanto en follaje como en raíces. Por lo que de este experimento nosotros concluimos que la moringa prefiere los suelos ligeros para tener un buen desarrollo, pero con buenos contenidos de nutrientes, y así crece más rápido y mejor. En esta investigación nosotros quisimos evaluar el crecimiento de la moringa en un suelo de la región que había sido previamente usado para siembra y que ya se encontraba agotado y bastante compactado. Este tipo de suelos son muy difíciles de cultivar porque la tierra ya no está suelta y las plantas tienen dificultad para penetrarla. En estos casos, sembrar moringa puede brindar la oportunidad para valorar el suelo y al mismo tiempo prepararlo para otros cultivos. Aquí nosotros sembramos semillas de moringa y dejamos que las plantas crecieran bajo las condiciones naturales de la región, sin riego ni fertilización. Un año después de haber sembrado las semillas de moringa, logramos tener árboles con alturas de más de 4 metros. Se aprecia también en la figura de al lado cómo las raíces de la moringa se fueron abriendo paso y fueron partiendo el suelo, que era bastante compacto y arcilloso. Aquí podemos ver a la planta de moringa de más de 3 metros de altura y cómo están sus raíces distribuidas en este suelo. Se puede ver que se abrieron paso y se distribuyeron alrededor de la planta buscando nutrientes y sobre todo afianzándose en todo el territorio que pudieron abarcar. Y aquí tienen una raíz de moringa de esta planta. Pueden ver que las raíces tienen un aspecto bastante grueso, no son muy ramificadas. También el problema, como vieron en las primeras plantas que mostramos, cuando estaban creciendo las moringas en diferentes sustratos, cuando la planta se encuentra en suelos arcillosos, no genera muchas raíces porque es difícil que la planta logre abrir paso en medio de un suelo compacto. Pero cuando se abre paso, sí genera raíces bastante gruesas. Esta es una característica, aún en suelo arenoso las raíces de moringa son gruesas, pero como pueden observar, también, además de ser gruesas, son bastante largas, porque ellas siguen buscando nutrientes en cualquier lado que lo logren encontrar. Aquí podemos ver una raíz de moringa en relación con el tamaño de nuestros estudiantes. Aquí vemos que es una raíz bastante gruesa, también bastante larga, aunque hacia la parte profunda no es muy profunda. Que no sea tan profunda se debe en gran parte a lo compacto del suelo. Como el suelo era muy compacto, las raíces de moringa no son duras, son bastante blandas. Entonces para ellas es más difícil romper los suelos. Sí lo rompen porque van engrosando y al engrosar pues van partiendo el suelo, como vimos anteriormente, pero no logran penetrar muy profundamente. Como no logran penetrar muy profundamente, se extienden a todo lo largo que pueden, donde es más fácil para ellas, porque como este era un suelo que estaba formado por diferentes placas, entonces era más fácil para ellas extenderse hacia lo ancho que hacia lo profundo. En la parte de abajo podemos ver lo que nosotros conocemos como un perfil de suelo, y ahí se pueden ver los diferentes niveles y se puede observar también que la tierra es pedregosa y arcillosa. Esta raíz corresponde a una planta de 4.2 metros de altura, de 12 meses de edad, y al lado se observa el perfil de suelo donde se encontraba. Pueden verse las capas de suelo que eran en su mayor parte placas duras de arcilla compactada. También se aprecia que no hay raíces de otras plantas en mayor profundidad debido a que el suelo era muy difícil de penetrar. Sin embargo, las raíces de esta planta lograron una profundidad de más de 1.2 metros
y abarcaron una extensión de casi 3 metros alrededor de su tronco, lo cual es un indicativo de la enorme capacidad que tiene esta planta para colonizar suelos duros y al mismo tiempo mejorarlos, al abrirlos y reservar en ellos volúmenes realmente grandes de materia orgánica y agua. En conclusión, podemos decir que nosotros hemos encontrado que la moringa es una planta muy noble, que puede crecer sin fertilizantes ni riego en suelos compactados y pesados, donde sus raíces son capaces de abrirse paso y mejorar la estructura de estos sitios. Pero hay que tener presente que si queremos tener plantas con mucho follaje y creciendo rápido, debemos de procurar que se encuentren en suelos ligeros, como los arenosos, y aportarles además abonos orgánicos, como las compostas. Además de considerar que, dado que las raíces de moringa almacenan mucha agua y son muy suaves, lo mejor es que estas plantas no se localicen en sitios donde se inunde y el agua no drene por varios días. Esto para evitar que las raíces se pudran. Y mucha suerte con sus moringas si deciden tener un arbolito en casa. Después de conocer un poco sobre cómo crece la moringa y sus capacidades para sobrevivir en nuestro territorio, vamos a platicar sobre sus hojas. La planta de moringa posee hojas todo el año, lo cual representa una ventaja cuando éstas se consideran como alimento o materia prima para elaborar productos que las contienen. Las hojas de moringa pueden contener más del 80% de humedad y son muy delgadas, por lo que no pueden permanecer frescas mucho tiempo. Así que estas normalmente se secan, se muelen o trituran. Posteriormente se empaquetan y se comercializan en cápsulas o en bolsas para té. No obstante, nuestras investigaciones con diferentes productos mexicanos hechos con hojas secas de moringa han encontrado que los contenidos de proteína en ellos puede ir desde el 20 al 32%. De acuerdo con la FAO, estos porcentajes de proteínas son similares a los encontrados en frijoles, chícharos secos y en algunos casos muy cercanos a los de la soya, que ronda el 36%. Distintos estudios científicos sustentan que las hojas de moringa contienen niveles importantes de compuestos bioactivos, principalmente los conocidos como compuestos fenólicos, ácido ascórbico y carotenoides. Estos compuestos presentan propiedades antioxidantes, anticancerígenas, hipotensoras, hipoglucemiantes y antiinflamatorias, solo por mencionar algunas. Muy bien, ¿qué son y cómo se producen estos compuestos? Estos compuestos se conocen como metabolitos secundarios, ya que la planta no los produce como parte de sus funciones básicas para vivir. Los metabolitos secundarios se producen cuando la planta se ve sometida a algún tipo de estrés, tal como el exceso de calor o la radiación solar excesiva, o también por la carencia de agua o algún compuesto químico del suelo. En nosotros pasa algo similar cuando nuestra piel está expuesta al sol durante mucho tiempo. La piel produce melanina y nos ponemos más morenos. En el caso de las plantas, estas pueden producir más carotenoides cuando reciben mucho sol, como un mecanismo de protección contra la radiación. De la misma forma, la actividad antirradical se incrementa para evitar que las hojas se oxiden. Cuando nosotros estudiamos los factores climáticos, como son la temperatura, la radiación solar, la radiación UV y la precipitación, encontramos que cuando estos se incrementan, nosotros tenemos mayor cantidad de carotenoides, de ácido ascórbico, de actividad antirradical y de fenoles totales, todos estos considerados como antioxidantes. Por ejemplo, los carotenoides, la planta los tuvo que producir para protegerse del exceso de radiación. Esto nos ayuda a nosotros porque también es un antioxidante. En el caso del ácido ascórbico,
este es el equivalente a la vitamina C. Y en el caso de la actividad antirradical, estos son antioxidantes que tienen propiedades anticancerígenas. Y bueno, la planta los produjo para protegerse del exceso de calor, exceso de sol o también cuando existía pues una escasez de agua. En el caso de los suelos, nosotros evaluamos el pH, la capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica, niveles de arcilla, arena y limo, materia orgánica y los conocidos como macronutrientes del suelo, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Nosotros encontramos que cuando los árboles crecen en suelos con bajos contenidos de fósforo y potasio, se favorece el contenido de los antioxidantes, que son los carotenoides, el ácido ascórbico, la actividad antirradical y los fenoles. Es decir, estos árboles se vieron estresados por la falta de estos compuestos y eso produjo que la planta generara mayor cantidad de antioxidantes. ¿Cómo nos beneficia esto a nosotros? Bueno, si nosotros consumimos hojas que provienen de árboles sembrados bajo estas condiciones, estaremos ingiriendo mayor cantidad de antioxidantes. Las semillas de moringa maduras miden aproximadamente 1 centímetro de diámetro, son de color pardo oscuro, forma globular y poseen 3 alas delgadas. Su potencial radica en su alto contenido de proteína y aceite que se encuentra en las almendras. Las proteínas representan alrededor del 39% de su composición, mientras que el aceite alrededor del 40%. Los aminoácidos presentes en las semillas forman compuestos que se conocen como péptidos y que son útiles en la clarificación de aguas residuales. Por otro lado, el aceite de semillas de moringa se utiliza en diferentes partes del mundo para elaborar alimentos, perfumes o cosméticos. En una colaboración entre el Colegio de Veracruz, el Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz y el Instituto Tecnológico de Boca del Río, se evaluaron distintos factores agroclimáticos como son la radiación solar, la precipitación, la temperatura, el tipo de suelo y su contenido de nutrientes con respecto a su impacto en la calidad de las semillas de moringa para su uso como coagulante natural de aguas residuales, así como también sobre las características físico-químicas del aceite de moringa para la producción de biocombustible. En este trabajo se ha logrado la formación de capital humano, es decir, 2 maestros en ciencias egresados del programa de maestría en ciencias en ingeniería ambiental del ITE Boca. Los resultados de sus tesis han sido presentados en eventos académicos y se pretende escribirlos en artículos científicos y de divulgación para que los productores de moringa tengan mayor conocimiento sobre cuáles son los factores determinantes en sus cultivos con miras a su aprovechamiento biotecnológico. La moringa produce hojas que pueden ser una buena fuente de proteínas y antioxidantes, pero su cantidad va a depender del sitio donde se localicen las plantas, ya que estos compuestos se ven afectados por el clima y el suelo. Las semillas de moringa también son ricas en proteínas y aceites, pero aún se requiere investigar más sobre sus propiedades y sobre todo sus efectos sobre la salud humana. Sin embargo, nosotros sabemos que también el ambiente afecta la cantidad y calidad de las proteínas y aceites en las semillas, por lo que estamos investigando este efecto. Los creadores de esta cápsula agradecemos a nuestros estudiantes por la realización de estas investigaciones y al CONACYT por el financiamiento otorgado para nuestras becas. Agradecemos también a los productores veracruzanos de moringa, en especial a los de la empresa Moringhit, quienes nos han brindado su tiempo y paciencia para continuar con investigaciones que más adelante daremos a conocer.